Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal. Reúnanse frente a la pantalla porque hoy estoy aquí con una bomba que causará un terremoto, en el sentido literal de la palabra, en el mundo del espectáculo. Creo que ya es hora de revelar, con todos sus detalles, esa gran polémica que ha puesto de cabeza a las redes sociales durante los últimos días y las conversaciones secretas detrás del set que se susurran en los pasillos. Si ya están listos, si renovaron su té o su café y tomaron su lugar frente a la pantalla, comienzo a relatar esta gran confesión que desatará el caos entre Aknakmfu y Ebru Zayn. Antes de sumergirnos en los detalles del vídeo, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y apoyarme dándole un me gusta a este vídeo, amigos. Ahora pónganse cómodos porque me enteré de una confesión sobre Aknakmfu que, definitivamente, les costará muchísimo creer cuando la escuchen. Prepárense y ajustense bien los cinturones, porque estas afirmaciones son del tipo que alterará todos los equilibrios en las redes sociales, queridos espectadores. Como ya saben, Ebru Zayn y Aknakmfu dejaron su huella en una época entera, convirtiéndose prácticamente en una de las parejas más comentadas y emparejadas en la historia de la televisión. Sin embargo, los vientos fríos que se interpusieron entre ellos hacia el final de aquel famoso proyecto, las peleas al salir del set realmente y los interminables resentimientos eran algo que todos conocíamos muy bien. Todo el mundo pensaba en aquella época que las crisis ocurridas se debían completamente a desacuerdos profesionales o a los horarios de grabación, hasta que anoche ocurrió un evento que lo cambió todo. Se afirma que Aknakmfu abrió por completo su corazón en una entrevista muy privada o en unos audios secretos filtrados de su círculo más íntimo. La parte verdaderamente explosiva del asunto es que el apuesto actor confesó por primera vez de forma tan clara ese gran secreto que guardó por años, es decir, la verdadera razón de sus grandes peleas con Ebru. Según información filtrada de su entorno cercano, esta confesión de celos ha sido en realidad una carga gigantesca que venía consumiendo al famoso actor desde hace mucho tiempo. En primer lugar, quiero profundizar en el tema hablando de cómo apareció esta de shock confesión realmente y de ese gran ambiente de pánico que se vive en las redes sociales desde anoche. Se dice que Aknakmfu estaba hablando de los viejos tiempos en un ambiente de amigos de mucha confianza y que el tema de alguna manera llegó a las crisis del set de aquel entonces. Los amigos presentes no imaginaban que él hablaría de forma tan sincera, pero Akn comenzó a hablar como si reviviera un drama real detrás de las cámaras de aquel proyecto. En esa época éramos el centro de tanta atención y había tanta gente a nuestro alrededor que me costaba mucho controlar mis emociones, habría comenzado diciendo el famoso actor. Mientras los presentes lo escuchaban en completo shock, Akn resumió todos esos años de acumulación en una sola frase, dejando caer prácticamente una bomba sobre la mesa. Fue exactamente en esos segundos cuando se declaró una especie de alerta roja en las redes sociales y estas palabras comenzaron a filtrarse desde los pasillos hacia el exterior. Mientras todo el mundo discutía si la persona detrás de estas impactantes palabras era realmente Aknakmfu o no, las páginas de espectáculos llevaron esta afirmación a sus portadas a la velocidad de la luz. El hecho de que se filtraran estas palabras funcionó, en realidad, como una especie de explicación psicológica de aquellas extrañas peleas en el set del pasado y justificó por completo las sospechas de los fanáticos. Si se tratara de una relación de trabajo común y corriente entre ellos, ¿por qué sentiría la necesidad de expresar tal crisis de celos y una confesión años después? El entorno de Akn hizo un gran esfuerzo tras bambalinas para evitar que este incidente creciera más en la prensa, pero ya era imposible detener la filtración. La última información que me llegó de los pasillos muestra que Akn se sintió aliviado por un lado al desahogarse, pero por el otro siente mucha preocupación por la difusión de este asunto. Entonces, ¿qué decía exactamente esa famosa frase de confesión que todos esperan escuchar conteniendo el aliento frente a la pantalla? Ahora llegamos a la parte más emocionante del asunto. Se afirma que Akn dijo textualmente: discutimos porque en esa época estaba celoso de Ebru por las personas a su alrededor, y detrás de esa gran pelea estaba mi incapacidad para manejar esa emoción. Esta no es una frase común de nostalgia, sino que era prácticamente una manifestación de esa añoranza oculta y de ese gran arrepentimiento que se siente por el pasado y por los errores cometidos. Ojalá en esa época hubiera actuado de forma profesional y no la hubiera lastimado tanto con esas absurdas crisis de celos que sentía, habría continuado diciendo según la información recibida. Si Ebru Zayn escuchó o no esta impactante confesión de celos, y si lo hizo,
¿Qué tipo de reacción tendrá en su feliz vida actual? Es uno de los temas más debatidos ahora mismo en los círculos de farándula. Según mis predicciones, Ebru escuchó estas palabras de alguna manera y experimentó un breve shock al comprender la gran verdad detrás de ellas. El punto que realmente llama la atención aquí es que, bajo ese silencio profesional que ambos han mantenido por años, en realidad todavía yace un gigantesco volcán de sentimientos que no se ha apagado. Significa que Ahn Nak-Fu, por más distante e indiferente que parezca frente a las cámaras, ha colocado a su antigua compañera en un lugar completamente diferente dentro de su propio corazón. Mientras la gente pensaba que discutían por simples horarios de grabación, el hecho de que Ahn confiese que rompió ese gran lazo debido a sus propios celos es un desarrollo verdaderamente sensacional. Por supuesto, esta situación demuestra claramente que la factura de ese viejo vínculo y de las vivencias compartidas aún no se ha pagado por completo. Esta filtración de celos en las redes sociales enloqueció por completo a los fanáticos de la pareja y provocó que se abrieran de nuevo los viejos expedientes del set. ¿No creen que esta situación es la mayor muestra de que Ahn todavía guarda sentimientos muy profundos por Ebru en algún lugar de su interior? Por supuesto, tan pronto como estas afirmaciones cayeron como una bomba en las redes sociales, los grupos de fanáticos se dividieron de inmediato en dos y comenzó una gran discusión. Un sector defiende que esta situación es una autocrítica inocente orientada hacia el pasado, y que Ahn ya ha dejado todo atrás por completo. El otro sector sostiene con gran entusiasmo y sorpresa que Ahn todavía no ha podido olvidar a Ebru y que recién ahora está aceptando sus sentimientos de aquella época. Al examinar los argumentos de ambas partes, puedo ver claramente que no es muy posible que una confesión tan grande surja de la nada de forma repentina. Cuando entran en juego las filtraciones del círculo cercano y las verdaderas razones de las peleas detrás del set de aquella época, la probabilidad de realidad de esta confesión sube a un 90%. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen que Ahn realmente destruyó esa hermosa energía entre ellos con sus propias manos en aquel entonces debido a un orgullo falso y a los celos? Ahora vayamos un poco más profundo y echemos un vistazo juntos a esa postura tan elegante que Ebru Sain mostró en las redes sociales justo después de que estallara este escándalo. Poco tiempo después de que el incidente se difundiera en las redes sociales, Ebru compartió en su perfil una fotografía muy feliz, tranquila y llena de amor junto a su esposo. Quizás no escribió nada debajo de la foto, pero su rostro sonriente daba claramente el mensaje de "yo tengo una vida muy tranquila en este momento". Los que piensan que Ebru compartió esta foto de pura casualidad creo que no conocen en lo absoluto el lenguaje oculto del mundo del espectáculo. Esta publicación fue una de las respuestas digitales más claras, elegantes y dolorosas dada a esa confesión de celos proveniente del pasado de Ahn, amigos. Es decir, como entenderán, Ebru le envió de forma indirecta el mensaje de "mientras tú tenías crisis de celos en esa época, yo ya miraba hacia adelante a la contraparte". Por su parte, el entorno de Ahn Nak-Fu ha caído en un profundo silencio desde anoche y no realiza ninguna publicación en sus cuentas oficiales. Su agencia de representación evade de manera rotunda las preguntas que se le formulan sobre el tema, intentando cerrar el asunto calificándolo de afirmaciones infundadas sobre los proyectos pasados de nuestro actor. Sin embargo, ya saben que esta estrategia de silencio en el mundo de la farándula siempre sirve para que los rumores crezcan aún más realmente y se confirmen ante los ojos del público. Si realmente se tratara de una noticia completamente inventada, habría llegado de inmediato una declaración legal muy dura y el asunto se habría cortado de raíz. La falta de una declaración es la muestra más clara de que detrás de escena se vive un gran pánico sobre la reactivación de esta antigua crisis, amigos. Veamos cuánto tiempo más podrá Ahn resistir la presión generada por esta situación en los próximos días y mantener su silencio. Otra afirmación impactante de la que se habla es que esta confesión, en realidad, sea una preparación de terreno para una posible reconciliación futura o para un nuevo proyecto. Se dice también que Ahn hizo un movimiento de este tipo para poner a las redes sociales y a la prensa de espectáculos a su favor, y recuperar su antigua popularidad. Ya saben que en el mundo de las celebridades, este tipo de filtraciones controladas y de declaraciones emocionales siempre se utilizan como una herramienta para captar gran atención. Veremos juntos cómo afectará a su imagen el hecho de que un actor conocido por su postura seria y distante como Ahn sea atrapado con una confesión de celos de este tipo. Las redes sociales no perdonan, amigos,
No dudan en burlarse mañana de una celebridad a la que hoy consideran muy carismática si la ven expresando arrepentimientos detrás de su antigua compañera. Pero la verdad del asunto es que esta situación demuestra que los famosos también tienen grandes debilidades emocionales y cometen errores al igual que nosotros. Ahora llegamos a la cuestión de a dónde conducirá todo esto y qué tipo de desarrollos sensacionales nos esperan en los próximos días. Según mis predicciones, este incidente seguirá siendo el tema número 1 en la agenda de las redes sociales y de los programas de televisión por un tiempo más. Los fanáticos ya comenzaron a hacer vídeos editando de nuevo las imágenes detrás del set de aquella antigua serie y las escenas donde se decía que peleaban. Esta situación aumentará aún más la presión sobre Ahn Nak-fu y quizás lo obligue a tener que hacer una declaración oficial pública. Tal vez en los próximos días se viertan ante nosotros la continuación de esas conversaciones y los audios filtrados desde aquel ambiente de amigos, quién sabe. Al final, el mundo digital es una caja negra y una vez que se abre la puerta del pasado, no puedes predecir qué saldrá de su interior. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de incidentes sensacionales pueden afectar profundamente los proyectos que ambos actores ejecutan actualmente y los equilibrios en sus vidas privadas. Especialmente considerando la vida familiar tranquila y el matrimonio feliz que Ebru Sain lleva hoy en día, que se abran estos viejos expedientes de celos puede resultar bastante molesto. Aunque este movimiento de Ahn no haya sido una provocación consciente, es seguro que resulta una acción bastante desafortunada y egoísta en cuanto a su sincronización. El ambiente de caos en las redes sociales seguramente también estará llamando la atención de los productores y de los anunciantes, me imagino de verdad. Veremos si alguno de los involucrados es lo suficientemente valiente como para salir ante las cámaras y hacer una declaración honesta y clara sobre este tema. Esperemos que esta crisis digital no avance tanto como para empañar los hermosos éxitos del pasado y desgastar aún más a las partes involucradas. A medida que nos acercamos lentamente al final de nuestro vídeo, mi petición es que me dejen todas sus teorías sobre este tema abajo de forma está en la sección de comentarios. ¿Creen que Ahn dijo estas impactantes palabras porque realmente estaba loco de celos por Ebru en esa época, o todo fue solo un choque de egos común? ¿La reacción de Ebru al mostrar una foto feliz con su esposo les parece una prueba definitiva de que el lazo entre ellos se ha roto por completo? Quiero que sepan que leeré y evaluaré cada uno de sus comentarios, amigos, y fijaré las teorías más lógicas debajo del vídeo. También pueden votar su opinión participando en la encuesta actualizada que abrí en la sección de comunidad sobre esta impactante confesión de celos y hacer escuchar su voz. Este tipo de interacciones de su parte son mi mayor fuente de motivación para abrir las puertas ocultas del mundo del espectáculo. Escriban también qué expedientes secretos de qué pareja famosa quieren que abra o qué casos de descifre quieren que ponga sobre la mesa en el próximo vídeo. Estoy aquí porque sé muy bien que están cansados de esas noticias de espectáculos artificiales que son una copia exacta de las otras en los canales. Aquí siempre seguiremos hablando únicamente de las verdades puras, de los documentos probados y de los rumores de pasillo más ardientes de la farándula. Acceder a la información correcta realmente requiere un gran esfuerzo de mi parte, pero estoy dispuesto a investigar día a día por el cariño de ustedes. Pueden enviar este vídeo a sus grupos de amigos, a sus chats de WhatsApp de farándula para asegurarse de que ellos también se enteren de esta impactante filtración. Compártanlo para que todo el mundo vea con sus propios ojos de qué se trata este enorme terremoto de celos que ocurrió anoche entre Ahn Nak-fu realmente y Ebru Sain. Si aún no se han suscrito a mi canal, por favor no olviden presionar ese botón rojo ahora mismo y convertirse en parte de nuestra familia, queridos amigos. Si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo bomba mañana y no se perderán de ningún chisme. Pueden reventar el botón de me gusta para lograr que este vídeo se destaque en el algoritmo de YouTube y llevar nuestra voz a audiencias mucho más grandes. También dejo mis cuentas de redes sociales en la sección de descripción del vídeo. Desde allí pueden seguirme realmente y enterarse de los desarrollos instantáneos del día. En el próximo vídeo, estaré nuevamente frente a ustedes con reclamos completamente nuevos y con esos archivos de shock que nadie se atreve a tocar. Cuídense mucho, quédense con el espectáculo, manténganse un poco alejados de los chismes pero siempre cerca de las verdades puras. Adiós, amigos.